Apláudale bien fuerte a Dios. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Hemos venido a exaltarle a Él. Hemos venido a levantar su nombre, aquel que es digno de toda alabanza, aquel que es digno de toda adoración. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su en Él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Canta una vez más. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Él es Señor. Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Oh, es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Adoro majestad, doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Cantemos majestad, majestad, Rey
Canten las mujeres. Los varones cantemos juntos. Santo, santo, santo Dios. Cantemos todos juntos ahora. Santo, santo, santo Dios. Oh, santo, santo, santo Dios. Declaramos siempre que tú eres Rey, que tú eres Santo, Señor. Amén, damos gloria al Señor. Qué bueno poder estar en este lugar y ahora para escuchar su palabra. Amén. Vamos a tomar asiento para tener la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Mire, derecha e izquierda, si hay alguien a quien compartir, hágalo por favor. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se trata no se te quedaba a ti y vendida, no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también un saludo cordial a todos los que nos están observando a través de la internet. Saludo a nuestros hermanos y que puedan también disfrutar de este tiempo compartiendo el mensaje de las Escrituras. Hemos estado llevando, en este caso, esta serie de conferencias donde se está puntualizando en algunos personajes bíblicos. Se titula en este caso esta serie grandes, como menciona el texto, ¿no? Grandes lecciones, lamentablemente malos ejemplos y grandes lecciones, los cuales sin lugar a dudas ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Hasta aquí hemos estado observando personajes en particular, pero no hemos todavía detenido a mirar una pareja de esposos. Y en esta mañana estaremos mirando una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira. Pero tal vez surge la pregunta: ¿quiénes eran ellos? Permítame mencionarle. Ananías y Zafira pertenecían a la iglesia primitiva. Ellos eran parte, vale decir, ellos formaban parte de la iglesia más influyente, en este caso, que pisó esta sociedad o esta tierra. La Biblia menciona que la iglesia primitiva tenía particularidades muy especiales.
Era una iglesia influyente, una iglesia generosa, una iglesia unida, una iglesia donde estaban embarcándose al proyecto de poder evangelizar y ganar a muchas vidas para Cristo, como efectivamente así lo fue. Estaban recién en esa cálida experiencia espiritual del Espíritu Santo en sus corazones, de tal manera que sus miembros tenían particularidades. Ananías, su nombre significa Jehová es benevolente, y obviamente no fue nada benevolente. Y Safira significa hermosa, y lamentablemente tampoco mostró una hermosura. Tanto Ananías mostró una avaricia en corazón y también Safira una lamentablemente fealdad de corazón. Ahora bien, vuelvo a repetir, ellos estaban conformando la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia? Mire usted lo que dice el capítulo 4, un capítulo antes del texto leído, el verso 32 en adelante, para poder mirar un poco e introducirnos al mensaje. Dice la Biblia: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Observe por favor las características de esta iglesia. Era de un corazón, era de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos queridos, esta iglesia era muy particular. Era una iglesia unida, una iglesia generosa, una iglesia donde observaba la necesidad de los miembros e inmediatamente buscaban suplir esa necesidad. Ellos entendían claramente lo que significaba avanzar, o en este caso extender el reino de los cielos. Entendían claramente lo que el Señor Jesús les había encomendado, de ir y hacer discípulo a todas las naciones. Ellos también sabían la importancia de ser embajadores de Cristo, de ser representantes del Señor en diferentes partes, y obviamente ellos tenían toda esa carga espiritual en ese momento. Ananías y Safira era una pareja que congregaba en esta iglesia. En ese móvil, o en este caso, en este concepto, hubo un hombre llamado Bernabé. Y miren lo que dice el verso 36, por favor. Entonces José, va a decir, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, él hizo algo en particular. Verso 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí, capítulo 4, verso 37, todavía no se ve nada de Ananías y Safira. Se ve solamente a José, en particular, ofrendando un bien. Dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los apóstoles. Obviamente eso trajo alegría a la iglesia. Cuando un miembro, en este caso entiende, cuando un miembro trae una ofrenda, un donativo, entonces obviamente hay mucha alegría, hay mucha motivación, y Bernabé entonces de corazón, él ofrendó esta heredad. Pero la pareja de esposos, Ananías y Safira, estaban observando esa realidad. Y es muy probable que entre todos hayan comentado, oye, qué bueno, mira cómo Bernabé está donando, está ofrendando. Oye, mira qué buen corazón tiene este hombre. Y Ananías y Safira como esposos estaban escuchando. Ahora, el capítulo 5, el verso 1 va a decir que Ananías y Safira tenían diversas propiedades. Porque él dice que vendió una de las propiedades. Entonces es muy probable que en la conversación hayan mencionado con su esposa, ¿y por qué nosotros no ofrendamos una también? Ofrendamos una casa, una heredad que tenemos varias, entonces ofrendemos una para la obra del Señor. Y entonces obviamente todo estaba bien hasta ese momento. El problema fue que esta pareja de esposos decidieron mentirle al Señor y decidieron mentirle a la iglesia. ¿De qué manera decidieron mentirle? Mencionando de que ellos iban a ofrendar esa heredad y de que iban a venderla, dar el dinero para que pueda ser repartido para todos y para la extensión del reino, pero ellos iban a sustraer una parte. En otras palabras, no iban a decir la verdad, iban a falsear. Y se pusieron de acuerdo para eso.
El texto bíblico menciona sabiéndolo también su mujer. Literalmente se pusieron de acuerdo, esposo y esposa, y entonces obviamente eso hace el pecado más escandaloso, más serio. Obviamente fue deliberado. Ananías y Zafira quisieron aparecer ante todos como discípulos iguales, semejantes o tal vez mejores que Bernabé, pero pagando un precio obviamente menor. Ananías y Zafira cometieron un pecado en contra del grupo también. No solamente era un tema, escuchen con atención, de ofender a Dios con una mentira, sino también estaban falseando porque esa mentira iba a ser enquistada en un miembro de la congregación. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Un personaje siniestro. El personaje siniestro que estaba detrás de todo eso era Satanás, porque el verso 3 dijo: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tristemente, el texto menciona que siendo hijos de Dios, porque valgan verdades, Ananías y Zafira eran cristianos, porque un inconverso no puede mentirle al Espíritu Santo, solamente un cristiano puede tener esa ofensa a ese nivel. Entonces, estos hombres, estas personas, tristemente se dejaron influenciar por Satanás, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces su pecado fue no solamente la mentira, sino el engaño total y la ruptura de la unidad de la iglesia. Una iglesia santa, recordemos, una iglesia generosa, una iglesia desprendida. Y Satanás decía, esto no puede seguir así. Esta iglesia si sigue unida, esta iglesia si sigue en santidad, esta iglesia si sigue siendo generosa, si sigue invirtiendo para las misiones, si sigue invirtiendo para la obra, en este caso va a ser un problema y me va a quitar mucha gente. Tengo que tentar a uno de sus miembros, debo de inquistar en este caso pecado dentro de uno de estos miembros para que el pecado pueda enraizarse dentro de la iglesia. Y así entonces, como se sabe, cuando hay pecado en un lugar no hay bendición, no hay prosperidad y lamentablemente no hay aprobación. Dice el texto bíblico, ¿por qué entonces llenó Satanás tu corazón? Gracias, hermano. Para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tal cual exactamente, ustedes recordarán semanas pasadas cuando se compartió acerca de Acán y que lamentablemente por su pecado hubo derrota en el campamento, ustedes recordarán. Es por eso que muchos comentaristas van a decir que Ananías y Zafira es más o menos el símil del Nuevo Testamento de lo que pasó con Acán en el Antiguo Testamento. Hay un detalle interesante. Entonces, ¿qué lecciones podemos observar dentro de esta pareja? Que obviamente luego tuvo un juicio funesto, porque al ser ellos confrontados, finalmente murieron, cada uno de ellos. Pero esta verdad, hermanos queridos, o este concepto, esta historia, nos trae 5 lecciones interesantes, que tal vez en esta mañana es menester poder aprender. ¿Estamos listos? 5 lecciones. La primera lección, cuidemos la motivación de nuestro corazón. Miren lo que dice el texto en la última parte, en el verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Verso 4. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? La motivación del corazón no era bueno. Obviamente la obra era encomiable. Obviamente cuando él se puso de pie y habrá dicho delante de la congregación, hermanos, así como Bernabé, de la misma manera nosotros nos pusimos de acuerdo para poder ofrendar este bien, toda la iglesia se alegró. Pero hubo un problema. El problema era con qué motivación lo estaba haciendo. Entendamos, hermanos queridos, que el pecado de Ananías y Zafira no fue el de no dar por completo la ofrenda prometida, que muchos de repente pueden pensar eso. Como Dios entonces fiscaliza y juzga a un hombre porque no dio la ofrenda completa. Él retuvo porque finalmente dio una parte. No fue eso. El problema fue el mentirle al Espíritu Santo, intentar falsear y evidenciar una imagen dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia, en su mundo interior. Ellos, al observar el corazón desprendido de Bernabé,
decidieron donar también su propiedad, pero no con motivaciones correctas, sino que ellos tenían un problema serio. Ellos querían la motivación del reconocimiento, del aplauso, de la consideración y de la honra, sin tomar en cuenta el propósito real de un siervo de Dios, que es la entrega, la honestidad, el amor incondicional. La motivación de esta pareja de esposos estaba motivada por el mismo Satanás. La Biblia lo dice, verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora acá viene una pregunta que tal vez nosotros debemos responder. ¿Puede ser un cristiano incitado por Satanás? ¿Un miembro de la iglesia puede ser incitado por el enemigo? Pues la respuesta es sí. Y eso lo notamos a la luz del texto. Es evidente que a pesar de convivir en una comunidad santa, a pesar de estar en una iglesia ejemplar, no necesariamente sus miembros aseguren una vida espiritual. El hecho de estar en la iglesia no nos asegura de que todos estemos viviendo en santidad. El hecho de tener una familia cristiana no te asegura de que tú puedas tener una vida espiritual apropiada. No te asegura absolutamente nada. Y eso se muestra a la luz de Ananías y Zafira, que estando en una iglesia influyente espiritual, lamentablemente, ellos comenzaron a ser incitados por Satanás. Era evidente que esta pareja le atraía dos elementos fuertes. Le atraía la fama, porque querían ser reconocidos visualmente, y también le atraía el dinero, porque querían retener y no eran generosos al poder brindarle a Dios lo que habían prometido. Querían fama y reconocimiento, tal como Bernabé, pero no estuvieron dispuestos a desprenderse de lo que Dios mismo le había dado. Ahora bien, con respecto a este tema tenemos que detenernos, hermanos, y pensar. El Señor Jesús nos mencionó algo importante con respecto a esta realidad. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24? Que nadie puede servir a dos señores. Dice el texto, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y tampoco al dinero. Dios, queridos hermanos, brinda mucha importancia a lo que son el aspecto financiero. Brinda mucha importancia a lo que son los bienes materiales. Es más, el 70% de parábolas en el Nuevo Testamento hablan acerca de la actitud nuestra hacia las finanzas. Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de manejar bien nuestros recursos. Ahora, yo les digo algo, queridos hermanos, y escúchame con atención. Hay muchas personas que cambian su estado de ánimo de acuerdo a la cantidad de dinero que puedan tener. Personas que no tienen dinero, que no tienen recursos, que están pasando problemas económicos, inmediatamente comienzan a moverse en sus emociones, comienzan a tener mal carácter, comienzan a tener maltrato, comienzan a deprimirse. He atendido, es más, personas que lamentablemente por falta de recursos han comenzado a deprimirse hasta su mínima expresión, hasta inclusive enfermarse y somatizar. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces pensamos que cuanto más recursos tengamos, más seguridad tendremos. Y este problema lo tenían Ananías y Zafira. Tal vez pensaban en su corazón que cuanto más tenían, entonces más seguridad iban a tener. La motivación del corazón con respecto a las finanzas no era la mejor. La motivación de su corazón no era correcta. Y entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo estamos manejando nuestros recursos? ¿Cómo estamos en este caso motivando nuestro corazón con nuestros diezmos y ofrendas? Les cuento que conozco hermanos de la iglesia, de esta iglesia, que diezman 5 o 10 soles mensuales. Y obviamente sé yo que no ganan 100 soles. Ahora, ¿cuál es la motivación de ofrendar o diezmar eso? ¿Cuál es la motivación? Sobre todo los hermanos que somos cristianos y que ya tenemos un tiempo en la fe, que sabemos nuestra responsabilidad, que el diezmo es el 10%, no es el 9, ni el 8, ni el 7, ni el 5, es el 10. ¿Será de repente la motivación solamente estar en una lista para poder decir estoy diezmando?
¿Será la motivación de repente para poder allanar mi conciencia y decir, bueno, yo estoy dando al Señor algo al menos? No lo sé. Pero la motivación nunca debe de ser insana. La motivación siempre tiene que ser genuina y real. ¿Cuál es la motivación cuando colaboras en Mistura, por ejemplo? ¿La motivación es comer? Bueno, voy a comprar tarjeta porque voy a comer. Y si no, no colaboro. ¿Cuál es la motivación? La motivación correcta debería ser saber que tenemos que honrar nuestras deudas y que tenemos, en este caso, los equipos que todavía nos falta completar como iglesia. Y ese dinero nos ayuda a ello. Y que también el Mistura nos ayuda a unirnos como familia cristiana, a repartir y compartir un tiempo en familia. Es la motivación. Pero ¿cuál es la motivación que sientes o haces cuando tú quieres dar algo para el Señor? ¿Cuál es la motivación cuando sirves a Dios? Ahora, un detalle interesante. El hombre más rico en el mundo dijo lo siguiente. Miren, lo que dijo el hombre más rico que pisó esta faz de la tierra. Dijo así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Quién lo dijo? Salomón, el hombre más rico, más que Bill Gates y todos los famosos y millonarios y multimillonarios que pueda usted conocer o de repente mirar a través de las revistas. Salomón dijo: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Porque tal vez tú tienes, en el caso de Ananías y Zafira, tenían varias propiedades, pero a pesar de todo les costaba trabajo el poder dar porque amaban el dinero. Hermanos, en primera instancia, cuida la motivación de tu corazón cuando des al Señor. En segundo lugar, la segunda enseñanza es que nadie puede esconderse de Dios. Ananías y Zafira pensaron de que era la obra perfecta. Se pusieron de acuerdo, finalmente dijeron, pero ya pues, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos ofrendando. Bueno, que reciban de buena forma los apóstoles lo que nosotros estamos dando. Y si nosotros nos retenemos, ¿quién se va a enterar? Nadie se va a enterar. Mintamos y digamos que hemos vendido y que es el producto de todo, pero nosotros tengamos una mentira entre tú y yo. Ananías, Zafira, su esposa. Dice el texto: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a quién has mentido. Es lo que Pedro le dice. Hermano, puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante corazón. No se sabe. Uno habla con las personas y tú no sabes si te dice la verdad o te dice de repente mentiras. Pero el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos y discierne lo más profundo de nuestras intenciones. Es por eso, hermanos queridos, que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque no hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo. No existe un lugar donde tú puedas estar oculto del Señor. No existe. Ahora, a mí me impacta mucho, hermanos queridos, porque miren lo que dice el verso 4 en esta versión. Miren lo que dice, lo que Pedro le dice en este caso a esta pareja. Antes de vender el terreno, escuchen con atención, era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? No era necesario de que tú mientas. Nadie te estaba obligando a ofrendar. Es falso lo que dicen que en la iglesia obligan a la persona a ofrendar. Eso es falso. Nunca hemos enseñado eso y la Biblia no lo enseña. Tú no estás obligado a dar nada. Y si lo das de corazón, con las motivaciones correctas. Y es lo que Pedro le va a decir a Ananías y Zafira. Nadie coaccionó a Bernabé para poder entregar la heredad que tenía. Y tampoco a ti. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Cuando luego lo vendiste y tuviste el producto, el dinero, también era tuyo. Entonces te formulo una pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué mientes? Con toda tranquilidad hubieses podido decir: Pedro, hermanos,
voy a ofrendar el 50% del bien que estoy ofrendando al Señor. Correcto. Voy a dar simplemente una parte, lo que venga en mi corazón. Gracias. Es correcto. ¿Saben qué? Yo no voy a dar nada. Ok, eres tú y Dios, no hay ningún problema. Nadie te está obligando a nada. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? El problema, vuelvo a repetir, no fue la ofrenda, en este caso disminuida, que dio, sino fue la motivación del corazón mentiroso. ¿Por qué tratas de mentir? ¿Por qué? Porque estás trayendo a la iglesia pecado. No es tanto el dinero, no es tanto el monto económico, porque Dios es dueño de todo y Él se encarga. Y Dios siempre va a motivar hombres y mujeres generosas. No es que nos interese el dinero. El detalle es por qué traes mentiras a la congregación. ¿Por qué mientes, Ananías? ¿Por qué mientes? Dice el texto, no has mentido a nosotros, sino estás mintiéndole a Dios. No se trata, hermano, de lo que evidenciemos o entreguemos ante los ojos de los hombres. Se trata de la importancia de la presencia de Dios en cada uno de nuestros actos. Traemos lamentablemente un concepto religioso antiguo. Y yo recuerdo mucho que me enseñaron que dentro del templo estaba Dios. Y cuando yo me acercaba, cuando era niño, adolescente, joven, entonces entraba en silencio, me arrodillaba, me santiguaba, me acercaba, había un tiempo litúrgico religioso, todos estábamos guardando postura, era la iglesia, era el templo, era la religión, eran los rituales. Terminábamos, salíamos de la puerta del templo y hacíamos de nuestra vida lo que querramos. Lamentablemente, ese formato religioso a veces también viene a nuestros corazones, y también vino Ananías y Zafira. Querían mostrar una imagen dentro de la congregación, pero eran otros realmente, una doble vida, una doble moral. Pero la vida cristiana es una vida constante donde tenemos clara la presencia de Dios, queridos hermanos. Ananías y Zafira no tomaron en cuenta que de Dios nadie puede esconderse. Hermano, amigo que nos visitas, de Dios nadie puede esconderse. Olvidaron lo que Jeremías escribió en el capítulo 23 de su libro, verso 24, cuando dice: yo soy el Dios de Israel, nadie puede esconderse de mí. Nadie puede esconderse de mí. Pues yo estoy en todas partes, dice el Señor, lo mismo es lejos que cerca. Y el libro de Hebreos va a decir: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Hermanos queridos, tú puedes mentirle al pastor acerca de tus diezmos, de tus ofrendas. Podrás mentirle a tu esposa acerca de tus acciones. Podrás mentirle a tu esposo o a tus hijos, a tus padres, pero nunca vas a poder mentirle a Dios. Él sabe. Y muchas veces Él fiscaliza y juzga nuestras acciones. Y luego preguntamos ¿por qué? ¿Por qué de repente los problemas en casa? ¿Por qué la falta, la escasez? ¿Por qué la enfermedad? Y no nos damos cuenta de que tal vez estamos viviendo un doble formato. La Biblia nos enseña de que nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Y es lo que Ananías, Zafira y la iglesia tuvieron que aprender. De que si vas a vivir una vida cristiana, tiene que ser una vida correcta, una vida conforme a la voluntad de Dios, no una vida en falsedad. Si tienes necesidad, sé honesto, compártela, pero no mientas. Si tienes problemas, sé honesto, compártelo, pero no mientas. Si tienes un problema, una adicción, sé honesto, compártelo, pero no mientas. No lleves a tu casa pecado, suciedad, no lleves a la iglesia suciedad. En tercer lugar, la tercera enseñanza. ¿Cuántas esposas hay aquí? Por favor, levanten la mano las esposas. Necesito verlas en esta mañana. Todas las esposas. Hermana, quiero decirte algo. Tú juegas un papel importante en tu matrimonio.
Tú juegas un papel importantísimo en tu matrimonio. ¿Lo crees o no lo crees? Juegas un papel importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque Safira tuvo un problema serio. Safira tuvo un problema serio. Ella no supo ayudar a su esposo. Miren lo que dice la Biblia. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿qué había pasado? Cuando Pedro confronta a Ananías, Ananías muere en ese momento, expiró. Dios lo disciplinó y juzgó. La esposa no estaba. ¿A dónde estaría? No se sabe. Estaría en Megaplaza, estaría en Plaza Norte, en Consac, no se sabe. ¿Dónde estaría? La cosa es que después de 3 horas ella viene, Avenida Alfredo Mendiola 3435, Iglesia Alianza. Viene. Y dice el texto, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, Safira, quiero hablar contigo. Yo no sé lo que habrá pensado en ese momento Safira. Tal vez habrá dicho, seguro Pedro me va a felicitar por la ofrenda que hemos dado con mi esposo. Es muy probable. Era lo más lógico. Y Safira se acerca a Pedro. Muchos comentaristas dicen que se conocían ya de buen tiempo, porque al parecer Ananías y Safira estaban dentro de los 120 del aposento alto. Muchos dicen eso, sin confirmar, por cierto. Y entonces Safira se acerca a Pedro y le dice, sí, Pedro, ¿en qué puedo servirte? Y Pedro la mira a los ojos a la mujer y le dice, quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Era el momento para ella. Porque sabía que Pedro le estaba haciendo una pregunta y que tenía que enfatizar su mentira, o era el momento para poder desatarse de esa mentira y decir la verdad. Pero dice el texto que ella dijo, sí, en tanto. Siguió el mismo formato de su esposo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convienes en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Verso 10, al instante ella cayó a los pies de Pedro y expiró. Hermano, qué triste la historia. Las Escrituras registran que en ningún momento la esposa llamó la atención de su esposo o lo estorbó cuando estaba tramando el hecho de mentir por reconocimiento y por aplausos. Notoriamente se habían puesto de acuerdo. Era el momento crucial para Safira. Ella podría haber ayudado o pedir ayuda. Pedro, es verdad. No es verdad lo que está pasando. Ayúdame. Estoy mintiendo. Mi esposo ha mentido. Yo he mentido. No es cierto. No hemos vendido en tanto dinero. Lo vendimos en tanto. Pedro, por favor, perdóname. Y ayúdame a mejorar. La historia hubiese sido otra. Pero lamentablemente Safira no supo ayudar a su esposo. Hubo una esposa en la Biblia que tuvo un esposo terrible, malo, insensato, mala onda, mal corazón. Y a pesar de todo, ayudó a su esposo. ¿Cómo se llamaba esa esposa? ¿Lo puede decir fuerte? ¿Ustedes que conocen Biblia? ¿Cómo se llamaba? Abigail. ¿Y cómo se llamaba su esposo? ¿Quieren saber la historia? Rapidito. Miren ustedes, si fueras tan amable, ayúdame. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Y dice, el cual era muy rico, tenía muchos recursos, tenía mucho dinero. De la misma manera, Ananías y Safira tenían recursos. Este hombre tenía recursos. Dice, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Estaba trabajando. Y en Mahón había un hombre y aquel varón se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Lo puede decir fuerte cómo se llamaba? Nabal. ¿Y su mujer, cómo se llamaba? Abigail. ¿Y cómo era la mujer? Aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Cómo era la mujer? Era inteligente, era sabia y era hermosa. Esposos, ¿cuántos de ustedes tienen esposas así?
inteligentes y hermosas. Estoy tratando de ver las manos y no encuentro mucho. Acá al fondo hay uno nomás. Hay otro por acá. Ok, muy bien. Claro, ahora sí, ¿no? Te ha dado tu peñiscón ahí. Y dice la Biblia que esta mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, que dice la Biblia, ¿era qué cosa? Era duro. El hombre era duro y de malas obras. Pregunto, ¿cuántas esposas tienen hombres, esposos duros y de malas obras? No levanten la mano. Ahora, ¿qué pasó? Permítame resumir la historia. Resulta que David le pide ayuda porque estaba en necesidad y este hombre tenía recursos. Y entonces, simplemente para hacerlo más rápido por la hora que nos gana, entonces cuenta la historia que David envía a los jóvenes para solicitar ayuda. Pero ¿qué hace en este caso Nabal? Él mira a los jóvenes y le dice: ¿usted quién es? Venimos de parte del rey, venimos de parte de David. Si por favor nos puedes apoyar. ¿David? ¿Quién es David? No lo conozco a David. ¿Sabes qué? Lárgate acá. Yo no conozco a nadie ahí. Por favor, váyase de acá. Y David obviamente era conocido y también había apoyado en algún momento a Nabal. Y este hombre lo desprecia porque era mala onda. Y mire lo que pasa, por favor, en los últimos versos. Vamos a ir avanzando. En el verso 14. Pero una de las criadas, verso 14, una de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Verso 14, por favor. Y aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Ahí está. Verso 23. Y cuando, dice el texto, Abigail vio a David, ¿qué cosa hizo? Porque David iba a matarlo. Iba y se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Verso 24. Y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, David, sobre mí sea el pecado. Mira, ¿qué tal mujer? Sobre mí sea el pecado. Te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escúchame, por favor. Y David le escucha, verso 25. ¿Y sabe lo que le dice la mujer? Le dice: por favor, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre malo. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? De su esposo. ¿Cuántos tienen esposos malos? La próxima semana, que es Día de la Madre, ahí sí pueden decir. Esta semana no. Ese hombre es perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. ¿Sabe lo que significa la palabra Nabal? Insensato, necio, terco, mala onda. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes, porque si yo te hubiese visto hubiese sido diferente. Ese día, hermano querido, Abigail le salvó la vida a su vil esposo. Ella no reparó en reconocer delante de David que su esposo tenía un problema y que tenía un mal corazón. David, es verdad, mi esposo tiene un mal corazón. Es verdad. No mintió en ningún momento ni se hizo la vista gorda. Qué importante es que la esposa pueda hacer la ayuda idónea para su esposo, pidiendo ayuda cuando lo ven acciones pecaminosas que definitivamente pueden ser destructivas y mortales, como lo fue en Ananías y Zafira. La sujeción, hermanas, no aplica cuando uno de los cónyuges está levantándose frontalmente contra la voluntad de Dios. Zafira tuvo la oportunidad de salvar su matrimonio. Zafira tuvo la oportunidad de salvar su familia, pero lamentablemente no lo hizo. Nunca permitas, hermana, que tu esposo esté haciendo cosas incorrectas y guarde silencio. Conozco hombres que ven pornografía y sus esposas guardan silencio. Conozco hombres que son prepotentes y malos en la familia y las esposas guardan silencio para que no digan nada, porque son líderes de la iglesia.
Nunca hagas eso, hermana. Estás haciéndole un daño a tu esposo, así se amargue, pero le puede salvar la vida. Número 4. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Por favor, levanten la mano los jóvenes. Un grito de júbilo los jóvenes. Jóvenes, ustedes que han gritado de esa manera, ustedes juegan un papel importante en la iglesia, aquí en la iglesia. Miren lo que dicen las Escrituras. Verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿A quién? A Ananías. ¿Quiénes sepultaron a Ananías? Los jóvenes. Verso 10. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. ¿A quién hallaron muerta? A Safira. ¿Y quién la sacó? ¿Quién la sepultó junto a su marido? Los jóvenes. Los jóvenes juegan un papel importante en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que sepulten a los viejitos? No, no para eso. No es para eso. No es casualidad que los jóvenes de aquella iglesia ejemplar envolvieran, sacaran, sepultaran los cuerpos de ambos. Dios quería, y escúchame con atención, que la próxima generación pueda ser una iglesia santa, una generación correcta, y que ellos puedan ver en primera fuente las implicancias y la responsabilidad de una persona que miente, de una persona que es avara, de una persona que intenta colocar pecado en la iglesia. Porque Dios estaba interesado de que la iglesia se multiplique y crezca. Nosotros somos producto de la iglesia primitiva. Porque esta iglesia siguió avanzando, tuvo éxito. Y entonces vinieron hasta aquí los misioneros y compartieron de la palabra de Dios. Y tú eres salvo y yo soy salvo. Porque hubo una iglesia, una generación que supo amar a Dios y ser santa. Hermanos queridos, la Biblia dice de que los jóvenes sepultaron. Pero hay un detalle interesante. Hay un detalle interesante. Cuando yo observé el texto bíblico y vi 2 veces jóvenes, los jóvenes sepultaron a Ananías y los jóvenes sepultaron a Safira, entonces me entró curiosidad, para serle honesto, y me fui al griego y me di cuenta que los 2 jóvenes son 2 grupos diferentes. ¿Por qué? Porque el verso 6 va a decir, si observamos el verso 6, dice, levantándose los jóvenes, y el verso 10 dice, y cuando entraron los jóvenes. El verso 6, por favor Juan, dice, levantándose los jóvenes, y habla la palabra neoteroi, hablando, en este caso, del nuevo, el más joven, el menos experimentado, el nuevo en la fe. No está hablando, el verso 6, de jóvenes, en este caso, de edad. En otras palabras, quien sepultó a Ananías fueron los jóvenes en la fe, los nuevos en la fe. No fueron los jóvenes de edad. Porque la palabra griega es neoteroi, que habla justamente del nuevo en la fe, el menos experimentado. Y el verso 10, quien en este caso sepultó a Safira, fueron otro grupo de jóvenes. Porque el griego dice neaniskoi, que sí significa jóvenes de edad. Vale decir, la red de jóvenes de la iglesia primitiva. Entonces Dios deseaba de que los nuevos en la fe aprendan de primera fuente las consecuencias del pecado. Y Dios quería que los jóvenes de edad aprendan de primera fuente las consecuencias del pecado. Para que cuando los nuevos en la fe crezcan en santidad y corrección espiritual. Y para que los nuevos jóvenes, los jóvenes de edad, puedan crecer bajo lineamientos espirituales apropiados. Hermanos, la iglesia debe ser preservada en santidad y Dios está interesado en santidad. Dios quería asegurarse una generación apropiada, un legado correcto para la naciente iglesia primitiva. Y hermanos, si esta iglesia va a ser de éxito y va a seguir siendo de éxito, pues entonces los jóvenes, los nuevos en la fe,
¿Cuántos nuevos en la fe hay aquí? ¿Cuántos hermanos que han recibido al Señor hace un año? Usted, todos los que tienen un año, Edis, todos ellos, hermanos, todos ustedes, nuevos en la fe, tienen que aprender a crecer en honestidad, en transparencia, en veracidad. ¿Y cuántos jóvenes los que gritaron el grito de júbilo? Ustedes, chicos, chicas, tienen que aprender a guardar su corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Para que el día que ustedes sean matrimonio, el día que ustedes sean esposos, esposas, el día que ustedes tengan hijos, aprendan a tener una familia correcta delante del Señor. Termino. En quinto lugar, el temor a Dios es importante. ¿Sabe lo que produjo en la iglesia? Lo que produjo fue temor. Porque dice el verso 5, al oír a Ananías estas palabras, expiró. ¿Y qué cosa vino? Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el verso 10 va a decir, verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra temor es la palabra pobo en el original, y la palabra pobo significa tener un respeto profundo por Dios, una consideración reverente por Dios, una vida donde yo pueda decir: Dios, tú eres mi autoridad y te respeto y te considero. Tengo un sentimiento profundo de respeto por ti, una consideración reverente hacia Dios. ¿Qué le faltó a Ananías y Zafira? Le faltó temor de Dios. ¿Qué quería de la iglesia? Temor de Dios. ¿Qué quiere de nosotros? Temor de Dios. Que no nos movamos bajo conceptos normales de nosotros mismos. Que no hagamos las cosas por mirarnos nosotros el uno al otro. Porque tu papá te va a ver, porque tu mamá te va a ver, porque tu esposo te ve, porque tu esposa te ve. No. Lo que Dios quiere es que tú entiendas de que Él está mirándote, que Él está guardando tu vida y que el temor es hacia Él, no hacia ninguna persona, ni al pastor, ni a nadie, sino solo a Dios. Solo a Él. Que a Él le entregues tu vida y que Él sea el Señor de tu corazón. Y si tú en esta mañana reconoces que has estado alejado de Dios, si tú reconoces que estás en una vida totalmente desobediente, si tú en esta mañana reconoces que estás rumbo al infierno, que Satanás también ha incitado tu corazón y lamentablemente hay suciedad en tu alma, es el momento para decirle: Señor, perdóname, ven a mi corazón, perdóname, necesito de ti. Si tú en esta mañana quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, te invito a que inclines tu rostro y que por favor repitas conmigo esta palabra de oración y dile así al Señor: bendito Padre Celestial. Repite conmigo si es tu motivación entregarle tu vida a Jesús. En esta mañana entrego mi vida a ti y te pido perdón por mi corazón corrupto y mi corazón sucio delante de tu presencia. Señor, quiero vivir en honestidad y transparencia, pero sé que no voy a poder hacerlo si no te tengo a ti en mi corazón. Perdóname, por favor. Reconozco mi condición. Soy pecador, soy pecadora, y quisiera, por favor, que tú ahora intervengas en mi alma. Te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tal vez quisieras tú tener algún contacto, alguno de los pastores estaremos para poder servirte. Dios le bendiga.